personas fallecidas. Morelos, el estado de Morelos, 74. Puebla, 45. El estado de México, 13. Guerrero tiene 6 y Oaxaca tiene 1. Oaxaca 1 en el sismo del 19 de septiembre. Oaxaca tiene su historia y tiene su propia tragedia desde semanas antes, desde el 7 de este mes y hasta la fecha, pues todavía sigue en emergencia, ¿no? Que es lo que pues también nosotros tenemos que estar conscientes que esto no es de 1, de 2 días, de 3, esto va, pues es que para largo, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. Dice, bueno, con unos comentarios, dice Gerardo Farfán, dice: yo vivo en Pachuca y aquí me tocó el temblor, también me tocó el del 85 y por lo tanto te puedo decir que fue el peor que me ha tocado vivir. Sí, esto lo dice Gerardo Farfán. Sin embargo, lo que sí me angustia es la enorme ignorancia que tenemos, a pesar de los simulacros. La gente gritando, el tráfico desquiciado. Normalmente hago 15 minutos al trabajo, ahora hice 55 minutos. Pues hablando un poco de esto, la verdad es que como sociedad yo creo que avanzamos mucho desde el temblor del 85. O sea, hemos tenido, pues en cuestiones de seguridad, de protección civil, hemos tenido muchos avances. Yo he visto a través de las noticias cuando ha ocurrido desgracias similares en otros países. Pues yo sí veo una diferencia, ¿no? O sea, no es como así que por ser mamón, pero yo sí veo una diferencia entre el comportamiento de distintas sociedades ante una tragedia y la mexicana. Sin embargo, eso no quiere decir que estemos ya del otro lado. También lo que ha evidenciado este sismo es que nos falta también mucho. Por ejemplo, en esta cuestión del tráfico, ¿no? Aquí en la Ciudad de México también hubo un caos, hubo gente que, aunque estuvieran los servicios, pues se tuvo que venir caminando porque era imposible pasar por los carros. Nos tardamos muchos días en crear conciencia de que no sacáramos los carros porque las calles tenían que estar vacías, ¿no? Hay gente, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de cuando hay simulacros, de cuando hay situaciones, de algunos sismos que no son tan fuertes, la gente no se baja de los edificios, aunque suena la alarma sísmica, la gente no se baja, la gente se ríe, empieza a burlarse de las situaciones, fundamentalmente gente que no vivió temblores como el del 85. Pues yo creo que ahora sí a todos nos tocó así de frente y todos estamos, sabemos que nos faltan algunas cosas, ¿no? Dice Gerardo que él habla del comportamiento de Pachuca y eso, pues sí, en Pachuca no sé, por ejemplo, el 85 qué tanto haya pasado. Ahora, bueno, por lo que yo he escuchado no ha habido una situación fuerte en Pachuca con este temblor. Igual Gerardo nos lo dice, ¿no? Y yo creo que es como parte de eso, y desgraciadamente, hasta que no te toca, pues como que no aprendes, ¿no? Así que como dicen que nadie aprende en cabeza ajena, pues hasta que no te toca no dimensionas lo que puede pasar, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, toda esa gente que en años anteriores, hace 5, 6, 7 años, 10 años, que cada que sonaba la alarma sísmica, pues decía yo, ¿para qué me bajo? Yo mejor no me bajo y que me toque aquí el temblor, total, no pasa nada. Pues yo me pregunto si esa gente a partir del 19 va a pensar lo mismo, ¿no? Y a partir del 85 también, pues hubo toda esta situación. ¿Qué tan bueno sería que pudiéramos aprender todo en cabeza ajena y que pudiéramos, ¿no? Pero pues desgraciadamente creo que no siempre es así. Nosotros pues tenemos un poco la experiencia del 85, fue lo que también nos ha ayudado, pero pues sí nos hemos dado cuenta que han faltado algunas cosas, ¿no? Falta también cuestiones de comunicación, cuestiones de coordinación,
cuestiones inclusive como lo que nos comenta Alejandro y que bueno, más adelante vamos a abordar ya un poco sobre estos charlatanes y los conspiracionistas, ¿no? Que inventan muchísimas cosas y toda esta desinformación que hay, que vemos en redes sociales, que si no existieran las redes sociales de todas maneras estaría esa mala información, o sea, también, nada más que ahora es más visible. Pero, o sea, ciertas cosas que nos han faltado como afinar y que pues también es el reto que tenemos como sociedad en los próximos años, poder tener estos mecanismos ahora para poder verdaderamente pues afrontar todavía mejor de lo que lo hemos hecho cuando exista, que esperemos que no exista, pero bueno, pues también sabemos que puede existir alguna otra tragedia similar y que todavía la podamos afrontar mejor de lo que lo hemos afrontado hoy, ¿no? Viendo qué es en lo que nos ha hecho falta ahorita, qué es lo que todavía nos falta como que afinar. Y dice, por ejemplo, igual Ángel, ¿no? Creo que concuerda, dice: el miedo es algo natural entre la gente, a pesar de la cultura de prevención que se ha generado a raíz del temblor del 85. Sí se notó esto, ayudó a minimizar los daños y a generar los apoyos. Incluso antes de que el gobierno entrara en el 85, el presidente y el gobierno fue casi incluso antes de que el gobierno entrara en el 85, el presidente y el gobierno fue casi inexistente y la devastación fue mayor. Dice, yo sí viví, dice Ángel Héctor, yo sí viví el temblor del 85 y te puedo decir, bueno, nos dice a todos, que a la ciudad le tomó más de una década en reponerse y en este temblor no va a pasar eso. Yo también creo lo mismo y es algo bastante positivo, ojalá, pero, o sea, no, ojalá, yo creo que sí va a pasar eso. Sí estamos mucho más preparados, o sea, al final las experiencias sirven. No quiero decir que estemos igual, o sea, sí es muy muy diferente. Yo creo que inclusive el grado también de devastación y de muertos pues es muchísimo menor. En el temblor del 85 se calcula que hubo 10,000 personas muertas, cifras oficiales, porque como dice Ángel, en el 85 el gobierno, si ahorita la actuación gubernamental, vamos a ver, está también, pues deja algunas cosas que decían, en el 85 eso era brutal, o sea, ahí fue una cosa espantosa. Y entre otras cosas, pues la cifra de muertos nunca se aclaró del todo. Ahorita, bueno, es una situación muy fuerte, o sea, estamos teniendo 300, como les decía, son 326 muertes en todo el país. Pues eso no llega a los 10,000, ¿no? Y yo creo, espero y sé que no va a llegar a una cifra similar. Sí se ha avanzado. De cualquier manera, pues hay esos detalles y esas cosas, ¿no? Que tenemos que ver, que tenemos que resolver como sociedad, y que yo creo que lo vamos a resolver como sociedad, porque al final todo esto se está resolviendo como sociedad. No se está resolviendo por ayuda del gobierno, ni mucho menos. Esto se está resolviendo nosotros, o sea. Entonces aquí eso es también una de las cosas que tenemos que tener muy claro. En este otro como pues bloque, bueno, después de esta pausa, me gustaría hablar un poquito ahora sobre, como les decía, lo malo, ¿no? Lo que nos ha sorprendido para mal. Que yo sé que alguna gente, bueno, yo lo he visto en redes sociales o gente que ha comentado que no es momento para hablar de eso, porque estamos en la misma emergencia y hay que ver cómo salimos. Y yo creo que pues sí hay que estar en la emergencia, sí hay que seguir, pero también hay que hablar de eso, porque no podemos dejar pasar y no podemos dejar de comentar estas cosas que por lo menos a mí, yo creo que a muchos nos han sorprendido para mal. Y primero, vamos a dejar voy a dejar el tema como es para segundo punto. Primero voy a hablar de la situación. Hay una situación aquí que en el temblor del 85 se cayeron muchísimos edificios que eran gubernamentales, que eran hospitales mismos, se cayeron edificios de gobierno, secretarías, y también tiene que ver mucho con el tema de la corrupción, que había
o sea, que estaban hechos de mala calidad, que había, ¿no? Parte de lo que se ha avanzado y parte de lo que hay después del 85 es que México tiene, sobre todo la Ciudad de México, tiene reglamentos súper estrictos de construcción, así, súper estrictos. Los arquitectos y los ingenieros tienen también un avance en tecnología y un avance en la técnica de construcción muy fuerte. Yo he estado leyendo, bueno, todo lo que se ha estado leyendo en estos días, he estado leyendo que inclusive en países, o sea, en el extranjero, en países de Japón, como en Japón o en Europa, o en otras zonas sísmicas, también, por ejemplo, en California, en la California de Estados Unidos, la ingeniería mexicana es citada y es considerada para la construcción, porque pues eso se sabía que no tenía que pasar otra vez. Entonces ha habido muchísimas construcciones, pero desgraciadamente pasó otra vez. En este caso no hay edificios del gobierno que se hayan caído, por lo menos yo no sé de alguno. Yo creo que sí debe haber algunos, sobre todo dañados. Pero hay una cosa que nos ha también, por lo menos a mí me ha impactado mucho, que es que muchos edificios que se han caído son conjuntos habitacionales y son edificios que tienen 10 años de haberse construido, que tienen 5 años, que tienen 1 año de haberse construido. Hay edificios que están en preventa, o sea, son edificios nuevos que se cayeron o que ya están totalmente inhabitables. Para los que no sean de la Ciudad de México, los que sí sean, pero pues todavía no, o sea, es algo que no siempre esté presente. La Ciudad de México del 2000 para acá ha tenido una cosa que se llama boom inmobiliario, no sé si lo han visto. Edificios nuevos por todos lados, torres inmensas de 20 pisos, de 15 pisos, cuando en la Ciudad de México las construcciones no pueden ser de más de 15 pisos en algunas zonas no pueden ser más de 3 o 4 pisos. Precisamente estas zonas del ex lago que comentábamos hace rato no pueden ser edificios de 4, de 6, de 20 pisos. No se puede, o sea, eso es aparte de que es ilegal, eso es matemáticamente imposible. No puedes poner un edificio porque se te va a caer en un temblor. Bueno, pues se han hecho edificios así y son los edificios que se cayeron, que se han caído ahorita. Y hay un tema también de corrupción que como que se empieza a ventilar ahorita, porque esos edificios son construidos por constructoras privadas. Ya no son constructoras gubernamentales, son constructoras privadas, pero de todas maneras hay un tema de corrupción con el gobierno, porque hay muchísimos permisos que se tienen que dar y las constructoras, por ahorrarse esos trámites burocráticos, sobornan a la gente encargada, sobornan a los delegados, sobornan a los que están encargados de obras, reciben la mordida, les dan el permiso, las constructoras construyen como se les pega la regalada gana. Y ahí están las consecuencias, ¿no? O sea, edificios de 1 año de haberse construido que se supone que tienen que tener, o sea, se supone que no tenían que caerse, porque después del 85 para eso se renovaron todos los requisitos para poder construir, y son edificios que se han caído. Edificios que antes del 80, o sea, que existían desde el 85 y que no se habían caído en el temblor, y que tuvieron algún tipo de daño, se supone que tuvieron que haber sido arreglados y tuvieron que haber sido reforzados. O sea, inclusive porque ha habido últimamente, o sea, hay comentarios de gente del gobierno que dice, no, es que muchos edificios son de antes del 85. Bueno, es que se supone que tiene que haber aguantado de todas maneras. Si en el 85 quedó débil, lo tuvieron que haber tirado. No podía seguir. Pero lo más grave es que hay edificios que son nuevos y que son de constructoras privadas, que se supone que parte de privatizar todo en este país había sido para que mejoraran las condiciones, y los edificios que son de constructoras privadas son los que se han estado cayendo y son los que están también con daños estructurales muy fuertes. Entonces aquí es un tema también de corrupción, incluido, pasando al otro tema, incluido este colegio, el colegio Rebsamen, Enrique Rebsamen, que es una escuela que ha salido ahorita. Es una escuela donde uno de los edificios que tenía, pues tenía creo que 40 años, no sé cuántos ahí, y ahí estaba, y ese aguantó.
hubo una reforma, o sea, hubo una ampliación de la escuela, se construyó como un anexo en los últimos años sin ningún